con nuestro curso. A ver dónde estamos. Bien, a ver dónde nos quedamos. Números adimensionales, creo, ¿no? Aquí. Sí, ingeniero, Ya, justo a ahí. ver. Sí me acordé. Fíjense, hemos visto cómo se clasifica en función del tiempo, en función del espacio y ahora en función de los números adimensionales. Los números adimensionales no tienen unidades, ¿no? Entonces, lo más importante en el curso es la clasificación por el número de Reynolds. Entonces, Reynolds clasifica en tres grupos: laminar, transicional y turbulento. De estos, el más utilizado en el curso es el turbulento. Ya el flujo turbulento se va a presentar más en nuestros cálculos. Reynolds, por si acaso la fórmula, tal vez el de ustedes esté un poquito distinto. Fíjense, Reynolds es igual a la velocidad, aquí está, velocidad media de flujo, longitud característica, esto debe parecerles un tanto distinto, ¿ya? Precisamente es para calcular los otros tipos de tubería. Entonces han trabajado únicamente con circulares seguramente. Entonces Reynolds, ¿qué era? Velocidad, diámetro, viscosidad cinemática. Entonces aquí es lo que cambia, ¿no? Si la tubería fuese cuadrada o fuese de otra forma. Entonces solo esto cambia. Y para canales también se utiliza la misma fórmula. Entonces por eso que le puse aquí L. Ahí está la viscosidad dinámica, densidad del flujo, una división y obtenemos la viscosidad cinemática. No para recordarles, ¿no? Porque esto han hecho ya ustedes en fluidos 1. Fíjense, aquí es igual L. La longitud característica varía en tuberías y canales. Ahí está. Dice que si la tubería es circular, L debe reemplazarse por D, por diámetro. Entonces, velocidad, diámetro, viscosidad. Si la tubería no fuese circular, tubería no circular, L se reemplaza por 4 veces el radio hidráulico. ¿Ya? Radio hidráulico, como se calcula, está aquí. Área sobre perímetro. ¿Ya? Área sobre perímetro. Entonces, de esa forma se calcula o se reemplaza para tuberías no circulares. Entonces, en lugar de L ponen 4R y ya. En canales, L viene a ser el radio hidráulico. Entonces, en canales, Reynolds va a ser igual velocidad por radio hidráulico sobre viscosidad. Y ya. Ya tienen el número de Reynolds para tuberías circulares, no circulares y para canales. Continuamos. Bueno, aquí hay un flujo, digo un gráfico que nos muestra la variación de los líquidos o de los gases en función de la temperatura. Fíjense, el aceite. Temperatura. Aquí es la temperatura 0. Póngale temperatura 50, 100, 200, 300. No sé a qué temperatura, pero aquí hay una escala. Igual la viscosidad. Poco, bastante. Faltan poner los numeritos, ¿no? En todo caso, a poca temperatura,
a poca temperatura tenemos una viscosidad bien alta en los líquidos. Como ejemplo, nada más vean, el agua, perdón, el aceite. El aceite es bastante viscoso si es que está frío. Tiene bastante viscosidad. Pero a medida que calentamos el aceite, fíjense acá estamos aumentando la temperatura, ¿cómo cae la viscosidad? Cae la viscosidad. Disminuye la viscosidad. Y eso ocurre en todos los líquidos. En todos los líquidos la viscosidad va a disminuir a mayor temperatura. Entonces, el líquido, perdón, el agua no escapa de aquí. El agua también su viscosidad va a variar. También va a variar. El agua, la gasolina, todos los combustibles, todos los líquidos, ¿no? En sí. Entonces, por eso que el agua, la viscosidad del agua, la densidad, no es constante. Va a cambiar. Lo contrario ocurre con los gases. ¿Ya? El gas frío tiene poca viscosidad, pero cuando se calienta el gas, la viscosidad aumenta. ¿Ya? Todos los gases tienen la misma suerte. Entonces, ese grafiquito les quise poner porque tampoco les ponen a veces en los textos. Si les ponen en un lugar que no está claro. Continuamos. Es otro número adimensional. Ya, entonces, hemos visto que Reynolds lo clasifica en laminar, transicional y turbulento. En función a su valor, se determina a qué grupo pertenece. El número de Frost hace casi lo mismo, solo que el número de Frost trabaja únicamente con canales. Ya solo con canales trabaja. Bueno, como adelanto lo haremos. Se emplea únicamente en canales por el efecto de la gravedad y las ondas gravitacionales. William Frost clasifica a los flujos en subcrítico, crítico y supercrítico. Está en función del valor de F. F de Frost. F de Frost es igual a la velocidad sobre la raíz cuadrada de la gravedad constante, y la profundidad hidráulica. Y rayita, ¿no? Y raya. Entonces, Y raya nuevamente, área sobre ancho superficial. Eso en canales. ¿Ya? Entonces, en su momento vamos a ver qué es el ancho superficial. De la parte, es el ancho prácticamente del río o del canal, del agua en el canal. Eso es T. Y área es el área, ¿no? Un área mojada. El área del agua es una sección de corte. La división de esa es la profundidad hidráulica. Entonces, en función a Frost, si sale 0, va a ser seguramente subcrítico. Si sale 3, va a ser supercrítico, ¿no? Porque es mayor que 1. Entonces, en función de este valor se determina a qué grupo pertenece. Esto de las ondas gravitacionales se ve bien bonito en el laboratorio, pero no tenemos laboratorio, ¿no? No creo que todavía este semestre también se haga algo en laboratorio. Entonces se ve. Cuando uno toca el agua, con solo tocar el agua, ¿qué pasa? Se forman unas como olitas, ¿no? Unos medios círculos. Y ese medio círculo depende a dónde se va en un río. Hacia adelante o hacia atrás. O simplemente es uniforme. Cuando nosotros tocamos un agua que está corriendo, ¿no? Tocamos con el dedo, con algún objeto, se forman unas onditas. Entonces, esas onditas nos indican si el flujo es subcrítico, supercrítico o es crítico. No solo tocar el agua. Entonces, si la velocidad es un poquito fuerte, imagínense, un poquito fuerte, esas onditas, ¿en qué dirección se formarán?
hacia adelante. ¿Ya? Hacia adelante se van a formar las onditas. O sea, de aguas arriba hacia aguas abajo. Y eso nos va a indicar de que es supercrítico. Y si las onditas regresan, ¿no? Regresan, ¿no? La dirección del flujo, al tocar esas onditas que se forman en el agua, regresa, entonces es subcrítico. Simple, en campo se puede ver eso, ¿no? Y si las onditas es uniforme, hacia ambos lados, hacia los 4 lados si es posible, ese flujo es crítico. Entonces eso en el campo se puede ver, ¿no? En cualquier río, en cualquier canal. Eso es ya un método, ¿qué les digo? Un método in situ. Nos podemos dar cuenta. Proust relaciona las fuerzas inerciales con las fuerzas gravitacionales. La fuerza inercial, con la velocidad con que va, ¿no? La fuerza gravitacional es simplemente la gravedad. Pues una de ellas es mayor que la otra, igual, también se divide. Y si son equivalentes las fuerzas, entonces estamos en un crítico. Aquí también, esto más adelante, ¿no? El flujo siempre nos va a convenir que sea crítico. Siempre nos va a convenir que sea crítico. Cuando hagamos canales vamos a buscar que el flujo sea crítico. Y para que se dé las condiciones de crítico, tenemos que buscar una pendiente, tenemos que buscar, ustedes saben que el flujo es por gravedad, ¿no? Tenemos que buscar una velocidad óptima para que se dé el flujo crítico. En esas condiciones vamos a tener el mejor flujo, ¿no? En volumen, en velocidad, a ver en qué más, en cantidad de material que se necesita para la construcción, en excavación, en todo. Entonces, eso es lo que debemos de buscar. Eso cuando hagamos canales lo vamos a ver con mayor detenimiento. Aquí hay otro ejemplito de lo que se dijo anteriormente, este resumen. Fíjense, en un canal, bueno, aquí vemos la variación del flujo, ¿no? Subcrítico, crítico, supercrítico. A simple vista, fíjense, voy a tocar esto, ¿no? Lo que acabamos de hablar con Freud. Fíjense, porque en canales también vamos a tener flujo uniforme, flujo variado, flujo uniforme voy a tener. Mejor les explicamos ambos. Esta caída lo habíamos visto ya más antes en un grafiquito. Hasta cierto punto, fíjense, la dirección del canal es de aquí, de izquierda a derecha. Hasta cierto punto el flujo es uniforme, ¿no? Acá está el flujo uniforme, hasta este punto. De ahí, por la presencia de este escalón, prácticamente el tirante o la altura del canal va a empezar a disminuir. Desde aquí hasta este punto donde empieza nuevamente el flujo uniforme, todito esto es un flujo variado. Aquí está. Porque fíjense la altura, cómo ha cambiado. Llega a una parte más angosta, crítica. Nuevamente se recupera con el resalto y el flujo nuevamente se hace normal. Uniforme. ¿Ya? Flujo uniforme, variado y uniforme. Hablando de Freud, subcrítico. Cuando el flujo es lento, ¿no? Es lento, Freud nos va a salir menos que 1. Si calculamos el número de Freud, va a ser menos que 1. Entonces, esto se va a dar hasta este punto. ¿Ya? Va a variar seguramente. Ya va a ser cerca a 1, menos, acá imagínense 0,9, 0,8, 0,7, 0,4, 0,4, 0,4, 0,4. ¿No? Pues dice que va a empezar a variar, a acercarse a 1. Al punto que en un lugar va a llegar a ser 1, Freud igual a 1.
Y eso es el flujo crítico. ¿Ya? Entonces, con este tirante, ahí ya tengo el tirante crítico. Este tirante crítico va a ser importante calcular más adelante. De ahí vamos a ver que el Frost ya no va a ser 1, sino va a ser más que 1. Más que 1 va a salir. Hasta esta otra parte. Entonces, como es más que 1 en todo este sector, el flujo es supercrítico. Llegado nuevamente más que 1, y luego nuevamente baja y llega a que sea 1. Otra vez se presenta un flujo crítico en recuperación. Aquí en caída y aquí en recuperación. Entonces se recupera con un flujo crítico y a partir de ahí, nuevamente el flujo, el valor de F va a tender 0,9, 0,8, 0,7, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Se mantiene constante. Entonces, menos de 1. Flujo subcrítico. ¿Ya? Entonces, esto en laboratorio, como les dije, se puede observar mejor, ¿no? Solo que no tenemos laboratorio ahora. Entonces, otra clasificación de los flujos. Número de Mach. Bueno, esto ya debíamos obviar, pero vamos a explicarlo rápidamente. Por el efecto de la comprensibilidad de los flujos, Ernest Mach clasifica los flujos en comprensibles, incompresibles, de comprimir, ya que no se pueden comprimir, para lo cual M debe ser menor a 0,3. Ahí está la fórmula de M. Velocidad del flujo, C es la velocidad del sonido en el fluido. Si yo quiero saber del agua, la comprensibilidad del agua, voy a decir velocidad del flujo. ¿Con qué velocidad se está desplazando en el canal? Dividido entre la velocidad del sonido en el flujo dentro del agua. La velocidad del sonido dentro del agua. Entonces, velocidad entre velocidad, no hay unidad. Sale M. Mach, M de Mach. ¿Cuánto sale? No sé cuánto saldrá, entonces voy a decir que el flujo es incomprensible o es comprensible. Comprensible tiene que estar entre 0,3 y 1. ¿Ya? Más de 1, ya hay otra clasificación compleja. O sea, Mach no solo clasifica en 2, sino en bastantes. ¿Ya? Entonces, generalmente para la ingeniería, inclusive la ingeniería química, ¿no? Donde estudian al agua con mayor detalle, solo son los líquidos o todos los fluidos son comprensibles y no comprensibles, nada más. Pregunta, ¿el agua se podrá comprimir? Nosotros vamos a trabajar con el agua, ¿ya? Y otros líquidos, pero el agua nada más. ¿Se puede o no se puede? ¿Se comprime o no se comprime? ¿Es comprensible o no es comprensible? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, sí se puede. Sí se puede comprimir, ¿no? ¿Están seguros? Sí. Ya, muy bien. Sí se puede comprimir, ¿ya? Entonces, la mayoría de líquidos sí se comprime. La mayoría. El asunto es de que esa comprensión es tan pequeño que para nuestro curso va a ser incomprensible. O sea, no, esa cantidad de volumen que se va a lograr comprimir va a ser despreciable para nosotros. Entonces no lo vamos a tomar en cuenta. Entonces Mach solo está en teoría aquí, ¿no? O sea, no lo vamos a tomar en cuenta. Ya los que estudian más el agua, que estudien, que calculen. Ya, nosotros no. A ver. Pasamos a otro punto.
la distribución de velocidades. En un conducto cualquiera, ¿no? Conducto, pónganse una tubería. En una tubería, pónganse en la parte central y el contorno. La velocidad del agua no va a ser igual. No va a ser igual. ¿Dónde va a haber mayor velocidad? A ver. Tubería. En la tubería estamos hablando. Estamos hablando en una tubería. Claro, en una tubería hay mayor velocidad que en un canal. La tubería. Pero dentro de la tubería, pónganse, la parte central y la parte del contorno. ¿Será la misma la velocidad del agua? No, ingeniero, en la parte central tiene mayor velocidad. Así es. ¿Ya? Así es. Entonces, en la parte central va a haber mayor velocidad y en los contornos menor va a ser la velocidad. ¿Con cuál velocidad van a hacer sus cálculos? ¿La de los contornos o la del... La central. o con la central? A Contornos, ver. ingeniero. Me imagino que más antes nunca se han preguntado eso. Me imagino que recién se están enterando que la velocidad dentro de la tubería no es igual. En un canal también no es igual. Entonces, por eso que yo les he puesto aquí lo siguiente, fíjense. Ahí vamos a leer la parte de... No solo esa variación de velocidad, no solo depende de la rugosidad, de la forma de la tubería, ¿ya? Sino depende de los siguientes factores, dice acá. Propiedades del fluido. Me refiero a la densidad del fluido, temperatura del fluido, viscosidad y otros factores. ¿Ya? Entonces, la densidad y la viscosidad está relacionada con la temperatura. Puedo yo decir únicamente, si hablo de propiedades del fluido, temperatura, lo más importante. Ya la temperatura hace que varíe la densidad, la viscosidad y lo demás. Uno, es el líquido. Dos, las características del conducto. Y ahí entra la rugosidad, lo más importante. Rugosidad. La rugosidad es la aspereza, ¿no? La aspereza. Prácticamente el que liso o rugoso es la pared por donde va a pasar el agua, por donde va a ser conducido el agua. Entonces, también mucho que ver la geometría, la pendiente en algunos casos, pero más la rugosidad. Entonces, estamos hablando de la característica del conducto. Y finalmente, la variación de la velocidad también depende de las características del movimiento. Fundamentalmente la velocidad de flujo. Si vamos a tener una velocidad bien alta, entonces esta distribución de velocidades también se va a ver afectada. O sea, no solo es rugosidad, fíjense, propiedad del fluido, características del conducto y las características del movimiento. En función a estos tres factores, vamos a ver que las velocidades cambian, ¿ya? Entonces, esos son los flujos reales. Lo que hasta ahora se ha hecho hemos trabajado únicamente con los flujos ideales. ¿Qué es el flujo ideal? Cuando no se toma en cuenta la viscosidad. En tuberías, caramba, en los contornos y al medio, la velocidad es única. Así hemos trabajado, ¿no? Hasta en el colegio, desde el colegio, mejor dicho. Colegio, universidad, en el curso anterior, la velocidad es única. ¿Cómo se calculará esta velocidad? Pero bueno, ya nos han dado la velocidad. Y con eso hallamos nuestros cálculos.
sabiendo que no es real ese flujo. En canales pasa lo mismo. Sin embargo, un flujo real, en un flujo real, lo que acaban de decir, ¿ya? Un flujo real. Entonces, el flujo siempre va a ser laminar y turbulento. Laminar, cuando es despacio, fíjense cómo va a variar la velocidad. Al medio hay más velocidad y al contorno menor velocidad. Si el flujo va a ser más lento, la diferencia entre el contorno y el medio va a ser mayor. Entonces, en un canal también se da casi lo mismo. Esa es la diferencia de velocidades. Y esto es en flujos reales. En flujos reales debemos tomar en cuenta la temperatura, ¿no? La viscosidad, como nos indica en las bibliografías. Pero si el flujo fuese turbulento, es un flujo prácticamente con alta velocidad. La diferencia de velocidades entre la parte media y el contorno va a ser mínima. Fíjense. No es como aquí, ¿no? Que era bien notorio. Pero acá no, casi lo mismo va a ser. En canales también. Entonces, mucho que ver también las características del movimiento, les dije, ¿no? Entonces, en este caso, en turbulento la velocidad es bien alta. Y cuando la velocidad es bien alta va a ser así. A ver, jóvenes, ¿qué más? Eso es todo respecto a fluidos, ¿ya? Digo, a la variación de velocidades. Ya más adelante, bueno, debe trabajarse con la velocidad media, los cálculos. Por eso que en las fórmulas les he puesto velocidad media del flujo. A ver dónde está Reynolds. Aquí está. ¿Qué dice acá? Velocidad media del flujo. ¿Mm? En la fórmula debe trabajarse con la velocidad media. Va a haber una velocidad máxima, una velocidad mínima y una velocidad media. La velocidad media, ¿cómo se calcula? Caramba, existen varias formas de calcular. Lo vamos a ver en su momento. Continuamos. Ecuaciones fundamentales de la hidráulica. Ya ustedes han trabajado con la ecuación de continuidad. Les dije que este capítulo es de repaso. Por conservación de la masa, el caudal es igual a la velocidad por el área. Eso ya está bien grabado seguramente en la memoria de ustedes. Caudal, la unidad es metros cúbicos por segundo, la velocidad metros por segundo, el área en metros cuadrados, ¿no? Entonces, esta fórmula bien conocida. Para el curso, la densidad será considerada constante. Ahí falta la densidad. Asimismo, consideraremos al flujo como si fuera permanente. No varía. No varía en función del espacio. Perdón, del tiempo. En función del tiempo no va a variar. Entonces el flujo va a ser permanente. Ese caso no siempre se va a dar. Por eso que viene ya un siguiente curso que es la ingeniería de ríos. Entonces ahí vamos a ver, ¿no? Que el agua no es tan ideal, ¿no? Como se estudia en la teoría. O sea, el agua siempre tiene impurezas, tiene turbidez, y eso es señal de que tiene sólidos. Y al tener sólidos, ya los cálculos van a cambiar. No van a ser los mismos. Entonces, ahora en la hidráulica de tuberías y canales, ¿no? Todavía estamos en el intermedio. En el intermedio, no estamos en muy teórico ni muy práctico. Estamos al medio. Los más adelante van a seguir estudiando hidráulica y van a ver ya algo mucho más real de lo que vamos a hacer.
Acuérdense, esto lo han hecho muchas veces. Caudal, sección 1, sección 2, sección 3. Si veo esta flecha, esta dirección de flujo, esta dirección y esta otra, el caudal 1, ¿a qué va a ser igual? Al caudal 2 más el caudal 3. Así es. Estas aguas que viene aquí se va a repartir en dos. Sumamos estas dos aguas repartidas, va a ser igual a esta agua. ¿Ya? Si por A o B esta flecha se invierte, ¿a qué va a ser igual el caudal 1? Al caudal 2 menos el 3. A ver. Esta dirección del flujo se invierte. ¿A qué va a ser igual el caudal 1? A la misma ecuación, ingeniero. Caudal 2 más caudal 3. No. Caudal Sería 1 signo menos, negativo, No. ingeniero. caudal 1 menos el caudal 3. El signo negativo, ingeniero. Caudal 1 menos el caudal 3 igual No. al caudal 2. A ver, a ver. ¿A qué es igual el caudal 1? Les dije. Caudal 2 menos el caudal Caudal 2 menos el 3. 2 menos el 3, correcto. Caudal 2 menos el caudal 3. ¿Ya? Entonces, si esto se invierte, la suma de estos dos es igual al caudal 2. Que 2 ingresan y 1 sale. Los que ingresan siempre van a ser igual a los que salen. ¿Ya? Entonces, caudal 1 despejando, caudal 2 menos caudal 3. Y listo. Es igual el caudal 1. Bueno, esto es un poquito como para recordarles, ¿no? Porque todo vamos a ver que todo puede pasar en la hidráulica y en con tuberías más todavía. ¿No? Las aguas suben, tuberías. A su vez que el caudal 1 va a ser igual a la velocidad 1 por el área 1. Con estos valores es posible calcular. ¿Ya? Con alguno de estos datos se puede calcular los caudales. Entonces, bajo esos principios, aquí ya había estado, ¿no? Caudal 1 es igual al caudal 2 más el caudal 3. ¿Cómo está el gráfico? Caudal 1, ahí está, velocidad 1 por área 1, sería igual a la velocidad 2 por el área 2 más velocidad 3 por el área 3. Y aquí sale eso. Estamos repasando. A ver, un ejercicio, dice acá. A ver, ¿qué me dice el ejercicio? Del gráfico anterior, ahí está el gráfico. Caudal 2, calcular. Caudal 2, aquí está el caudal 2. Se puede marcar, quise marcarlo. A ver, ¿dónde está? A ver, un segundito. Vamos a tratar de poner un marcador. ¿Dónde está el marcador? Fix, y está acá. A ver. Entonces, del gráfico anterior, calcular. Caudal 2, velocidad 1 y velocidad 2. Caudal 2 está aquí. Está muy delgadito, sí está bien. Velocidad 1. Me pide hallar eso. Y velocidad 2. Acá también está acá la velocidad 2. Me está pidiendo hallar eso. ¿Ya?
Entonces, caudal 2, velocidad 1, velocidad 2. Si el caudal 1 es igual, caudal 1, acá me está dando este dato, fíjense, 40 litros por segundo. 40 litros por segundo. Velocidad 3, a ver, vamos a cambiar de... Caudal 1, conozco el caudal 1. ¿Qué más voy a conocer? Velocidad 3, aquí está la velocidad 3, también voy a conocer. Si los diámetros son, a ver, diámetros. Con los diámetros se puede calcular los áreas. ¿Ya? Entonces, también voy a conocer, porque me están dando los 3 áreas, los 3 diámetros. Y también voy a conocer este otro área. ¿Se podrá calcular? ¿Qué hallo primero? ¿Qué se hace primero? A ver. Convertir las medidas Las a unidades. las unidades en metros, porque para trabajar. Entonces, lo primero que se ha hecho acá, fíjense, la solución ya está allá. Caudal 1. Si me está dando 40 litros por segundo, lo convierto a metros cúbicos sobre segundo. 0.04 metros cúbicos por segundo. ¿Qué más puedo hacer en el primero? Conozco el diámetro. El diámetro es 6 pulgadas. En metros. Diámetro 1 es igual a 6 pulgadas. En metros 0.1524 metros. Me estoy concentrando solo acá. Tengo el caudal. Tengo el diámetro. Con ese diámetro puedo hallar el área. Y diámetro al cuadrado sobre 4. Ya tengo el área. 0.01824 metros cuadrados. Ahí está la fórmula y el valor. Como tengo caudal y tengo área, puedo calcular la velocidad en 1. Caudal sobre área, ¿no? De acá despejamos. A ver dónde está. Caudal 1 es igual a la velocidad 1 por el área 1. Si tengo el caudal 1, tengo el área 1, velocidad nada más. Entonces, velocidad 1 es igual al caudal 1 menos el área 1. ¿Cuánto sale? 2.193 metros por segundo. Hallado la primera, ¿no? El primer cálculo. Calcular velocidad 1, aquí está, hallado. Ya tengo la velocidad 1. Ahora, ¿dónde me voy? ¿Al 2 o al 3? Puedo irme al 2. Ah, pero tengo dos incógnitas acá. Primero voy a hallar el caudal 3. ¿Ya? Voy a hallar el caudal 3. Más fácil está. Porque la velocidad 3 es dato. El área 3 también es dato. Entonces me voy acá. Diámetro 3. 1, 2, 3, 4 pulgadas. 4 pulgadas, ¿a cuánto es? 0.1016 metros. Con este diámetro puedo hallar el área. La velocidad 3 es dato. ¿Dónde está la velocidad 3? Aquí está, 1.5 metros por segundo. Es dato. Velocidad 3 es dato, el área ya hallado, velocidad por área, tengo el caudal 3. ¿Ya? Ya tengo el caudal 3. Tengo el caudal 1, tengo el caudal 3, el caudal 2, se puede hallar por diferencia.
Aquí está. Esta es la ecuación para este ejercicio. Entonces, si tengo el caudal 1, tengo el caudal 3, el 2 lo hallo. Esto pasa a restar y tengo el caudal 2. Se halla el caudal 2. Aquí está el caudal 2. Caudal 1 menos el caudal 3, tengo el caudal 2. Lo primero que se ha hecho aquí en el segundo es, fíjense, diámetro conozco, 4 pulgadas. Diámetro 2, acá está. 4 pulgadas, con eso hallo el área. El caudal, por diferencia, se halla el caudal. Entonces acá ya tendría el caudal, ¿no? Y ya tendría este caudal 2. Ujú. El área 2 acabamos de hallar, y la velocidad en 2 lo vamos a hallar caudal sobre área. Listo. Caudal sobre área, ahí está la velocidad en 2. Velocidad 2 y caudal 2 se halló. Entonces, estamos prácticamente repasando el ejercicio. Seguramente han hecho más ustedes. ¿Ya? Imagino que hayan trabajado con más ejercicios. Estamos trabajando con más. Esto. Bien. Entonces, continuamos. Con los datos es posible determinar en el tramo 1 el área y la velocidad. En el tramo 3 el caudal. Y por diferencia de caudales se puede determinar el caudal en el tramo 2. Y con eso está todo hecho. Es un ejercicio tipo como para que ustedes repasen. Ejercicio 2. Del mismo gráfico, establecer la ecuación de continuidad. Si los diámetros son todos 6 pulgadas. Este es otro ejercicio. ¿Ya? Dice los diámetros todos son 6 pulgadas. Y calcular los 3 caudales si las velocidades en 1, en la tubería 1 es de 3 metros por segundo y en la tubería 2 la velocidad es de 3.2 metros por segundo. Fíjense, es otro ejercicio. Entonces aquí la velocidad es 3 y aquí 3.2. Entonces ya de hecho, fíjense, el diámetro va a ser toditos iguales, 6 pulgadas dice. Entonces de hecho que esta flecha se va a invertir. Bueno, eso, a ver, bueno, sí había estado resuelto. Pensé que no estaba. Pensé que era propuesto. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya, vamos a hacerlo rápido esto. 1, 2, 3. Les dije que seguramente esto se va a invertir. Vamos a ver qué está sucediendo. Solución. Diámetro 1 conocemos. El área 1 ya está calculado. La velocidad es 3. Con 6 pulgadas, fíjense los diámetros 1, 2 y 3, todos tienen 6 pulgadas. El área, toditos tienen igual, porque todos tienen 6 pulgadas. La velocidad, 3 dice. Velocidad por área es el caudal. Salió el caudal. En el segundo o al tercero nos va a mandar. En el segundo, el área conocemos, la velocidad también. Velocidad por área, tengo el caudal 2. ¿Ya? Y para el 3, ¿qué va a pasar? Aquí tengo, fíjense, 0.055 de caudal. Y aquí tengo 0.058. O sea, aquí hay más agua en el 2. Aquí hay menos agua y aquí hay más agua. ¿No? Aquí hay menos agua y aquí hay más agua. Por lo tanto, para que haya más agua, aquí tiene que regresar.
Diámetros desconozco, el área 3 conozco. La velocidad no es necesario, porque este caudal lo voy a hallar por diferencia nada más. Caudal 1 menos el caudal 2 me va a salir negativo. Y es señal de que este caudal, esa fecha subida, hay que voltear y se pone positivo. Ujú. Ya ustedes con calma lo pueden volver a hacer y van a llegar a lo mismo. La ecuación va a quedar de la siguiente forma. Caudal 2 va a ser igual al caudal 1 más el caudal 3. Tercer ejercicio. Estamos repasando fluidos 1, ecuación de continuidad. En un tramo de tubería de 50 metros de longitud. Esta tubería tiene 50 metros. A la mitad de todo el tramo, la sección es reducida en su diámetro. 200 milímetros de diámetro, aquí está en metros, a 160 milímetros. Ahí está el diámetro 2. Diámetro 1, diámetro 2. Calcular las velocidades del flujo en cada tramo. Y si el caudal inicial es 300 litros por minuto, el caudal va a ser igual. Si inicial es 300 litros por minuto, a este otro lado también va a ser 300 litros por minuto. Calculen las velocidades. A ver, ¿cómo se hace? A ver, alguien que nos explique. ¿Cómo se debe proceder? A ver, vamos a pasar lista Pero- rápidamente, ¿ya? Convertir las unidades, ingeniero. A ver, vayan avanzando, pero no se descuiden de la lista. Zúñiga, Vega, Presente, ingeniero Zúñiga. Ticona, 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 Pilco, Presente, ingeniero. Presente, ingeniero. Sucasaca, Paucar, Sucari, Ticona, presente, ingeniero. Solís, Presente, Riquelme, ingeniero. Quispe Tiznado, Quispe Ascuña, Peralta, Mengoa, Mamani Quispe, Presente, ingeniero Mamani Quispe. Mamani Condori, Mamani Calla, Mamani Canasa, Presente, ingeniero. Luque Ramos, Lucas Ramos, presente, ingeniero. Ludeña, Larico, Presente. Lanza,
Son. Sí, ingeniero. Muchas gracias, Ya. ingeniero. Ingeniero, buenos días. Ingeniero, buenos Giliano días. Pérez, Ticona, ingeniero. Ticona, Yasmani Benjamín. Ingeniero, buenos días. ¿Sigue habiendo? Sí, ingeniero. Ingeniero, Ticona, Ticona. ¿Cuándo se Trujillano va a Pérez, matricular? ingeniero. Ingeniero, ¿Trujillano? Ticona, Ticona, Yasmani Benjamín. Sí, ingeniero. Estoy en la Trujillano lista, Pérez, ingeniero. Juan Francisco. Mani Benavente, A ver, en orden, en orden, en orden, en orden. Los escucho muy bajito. En orden. Sí, ingeniero, Ticona, Ticona. Ticona, Yasmani Ticona. A ver, Benjamín. espérame, Ticona, Ticona. ¿No estás en la lista? Sí estás, Ticona, Ticona en la lista. Ya, muchas Otro. gracias, ingeniero. Ingeniero, buen día. Quispe, nada, yo Marvin. Quispe, Nado, yo Marvin. no se te escucha bien. Tienes que poner en tu usuario también tu nombre completo. Así no te voy a obedecer. John Marvin. ¿Ya? Quispe, ¿qué más dijiste? Quispe Tiznado, si estás en la lista. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ingeniero, buenos días. Dígame. Buenos Mani Benavente, Luke Dandy. Ingeniero, buenos días. Mamani Benavente. Ah, no está en la lista. Mamani Benavente, ¿qué más? Nombres, Mamani Benavente. Sí, Luke Dandy. Luke Dandy. Luke Dandy. Ya, Luke Dandy, listo. Gracias, ingeniero. Ya, regularice sus matrículas, porque tengo bastantes con... Tengo muchos que están sin matrícula. Prácticamente tengo 20 que están sin matrícula y eso no está bien, jóvenes. Ya, regularice. Ingeniero, buenos días. Aquí no mamá ni Edson Denis. Aquí no, si estás en la lista, te he llamado lista, no has respondido. Así respondiendo, ingeniero. No sé. Ya, si has respondido, debe estar presente. Listo, jóvenes. Aquí faltaba uno, Ito Mamani. ¿Está Ito? Me olvidé llamarle. No está Ito Mamani. Listo, jóvenes, continuamos. Ya, continuamos. Ya pasé lista. La lista se pasa una sola vez, jóvenes. Sí, ingeniero. Ya, entonces, ahí está el ejercicio. ¿Alguien puede explicar cómo lo ha hecho? Ahí están los resultados. Sí, ingeniero. En el primero hallamos el área, ingeniero. Como ya nos da el diámetro y el caudal, hallamos el área y con eso hallamos el área y con eso reemplazamos en la ecuación y hallamos la velocidad 1. Y en la tubería 2, donde se reduce la velocidad, el caudal sigue siendo constante, o sea que simplemente reemplazamos los datos y sale la velocidad, o sea, la única diferencia entre las dos tuberías sería la velocidad. En la tubería de más grosor sería lento y en la tubería de más delgado, o sea, sería más velocidad. Ya, a ver, para completar, ¿cómo has hallado el caudal 2? Perdón, la velocidad 2. La velocidad 2. El diámetro es 0,16 y el caudal es 0,005 metros cúbicos por segundo. Reemplazamos eso, el diámetro lo convertimos en área y el área
el área de... ¿dónde está? Es pi por 0,16 al cuadrado sobre 4 y eso sale... Se hace lo mismo que en lo 1. En 1, ¿qué han hecho? Con este diámetro han hallado el área. ¿La velocidad cómo sale? Caudal sobre área. Sobre área. En este mismo igual. Con este diámetro va a salir un área. ¿No? Sale un área, acá está el área. Y la velocidad es igual al caudal sobre área. ¿Ya? Con los diámetros, ¿qué van a hallar? Área 1, área 2, respectivamente. ¿La velocidad cómo sale? Caudal sobre área. Caudal sobre área. Entonces, acásito podemos aumentar el área. A ver, ¿cuánto salió el área 1? A ver, calculen el área 1. 0.03142. ¿Así? Ingeniero. Ya está muy bien. Ahora díctenme el otro. A ver, el otro área, ¿cuánto sale? Cero punto cero 10.62.4. 10, 6, 2. 4 cifras. 11 sería, ¿no? 11. Metros cuadrados. Listo. Ya, ahora caudal 1 sobre área 1, caudal 2 sobre área 2 y tiene las dos velocidades. Ya, no está complicado. Caudal 1 sobre área, acá está, caudal sobre área. Listo, caudal sobre área, velocidad 1. Caudal sobre área, velocidad 2. La ecuación de continuidad nada más estamos utilizando. Al ejercicio anterior, cambiando únicamente la sección del segundo tramo a una cuadrada de 160 milímetros de lado, ¿cuál será las velocidades en cada tramo? El mismo ejercicio. Tubería circular, tubería circular. Ahora esto es cuadrado. El diámetro no es 0,16, sino cada lado es 0,16. A ver, 160 milímetros de lado. ¿Qué va a cambiar? A ver si alguien nos explica. ¿Qué cambia? El área. Ya, ¿cómo se debe calcular el área? O sea, esto va a cambiar. Nada más. Esto ya no va a ser diámetro, sino va a ser lado. L2 va a ser 0,16. El caudal es el mismo, dice, todo es igual. Acá la velocidad también va a salir lo mismo. Pero acá va a cambiar. El área ya no voy a calcular con la fórmula pi diámetro al cuadrado sobre 4, sino lado por lado o base por altura. Si es cuadrado, L cuadrado. 0,16 al cuadrado. Y esto sale otro valor. Caudal sobre ese otro valor tiene la velocidad en 2. A ver, me imagino que están ustedes con su calculadora al lado, con su texto y con su lapicito haciéndolas, volviendo a calcular todo lo que está aquí. ¿Ah? Y si hay errores, jóvenes, caramba, punto para el
para el que encuentra un error en todo lo que he tratado de revisar, aún así a veces se nos pasa. ¿Ya? Tiene su punto automáticamente el que me encuentra algún error. Sí hay error, ingeniero, pero en milésimas. En el último nivel, por ejemplo, Ya. Hay en la error en velocidad 1, milésimas. en el 0.1591, a mí me sale 0.1592. Aquí. Sí, igual en la velocidad 2. Cuando reemplazo, s- cuando pongo el caudal entre el área, me sale ese resultado, lo que le a ver, dije. a ver, a ver. Vamos a ver. El caudal. Acá está. 0.005 entre 0.03142. Igual. Ahí sí sale igual, ingeniero. Ahí sí, cuando pones ese mismo 0.0, no, 0.03, 142, ahí sí sale ese mismo resultado. Pero si pones el área con pi por diámetro al cuadrado entre 4, otro es el resultado. Ya, mira, ve, jóvenes. Lo que yo quiero que ustedes trabajen las 4 cifras significativas. Los otros decimales ya no se tomen en cuenta. Sí, está bien, ingeniero. Ingeniero, sale tal como Sí, he sido cuidadoso, pero por eso decía, no, de repente, ay, caramba, ahí te he comprobado, no, sí está bien. O sea, tienes que trabajar con estos valores redondeados. No se malacostumbren con la calculadora. Esa calculadora también puede trabajar, se puede, ¿qué les digo? Programar para que trabaje y saque estos resultados. ¿Ya? Pero hay que leer el manual. En el manual les dice cómo se redondea para 4 cifras significativas, todos los ejercicios. Hay error, como dices, mínimo, ya, para ver, pero acostúmbrense a trabajar así, con 4 cifras nada más. Entonces, el siguiente, velocidad 1 no ha cambiado, fíjense. Velocidad 2 sí cambió. Cuando es cuadrado, ya no es circular, es cuadrado. Al ser cuadrado, el área va a ser mayor. Y como el área es mayor, la velocidad va a disminuir. Entonces, fíjense, de 24,86 a 19 ha disminuido la velocidad. ¿Preguntas hasta ahí? claro, ingeniero. Ya, no hay nada. Estamos repasando, fíjense, bien con calmita. ¿Ya? Con calma estamos repasando. Ahora vamos a pasar a la ecuación de la energía. Es otra ecuación fundamental de la hidráulica. Primero, ecuación de continuidad. Ahora, la ecuación de la energía. Son ecuaciones básicas. ¿Ya? Esto también lo han estudiado en el colegio. ¿Ya? Desde el colegio lo han estudiado. ¿Qué dice la ecuación de la energía? La ecuación de la energía es un tanto complicado, un tanto complejo. Sin embargo, nos han simplificado, nos han dicho que la ecuación de Bernoulli es la de la energía. No es tanto así, sino la ecuación de la energía ha sido simplificada por Bernoulli y nos da en 4 alturas. Bernoulli nos dice altura, presión y energía cinética. La suma de los 3 es la energía total. En 1 y la energía en 2. Bernoulli lo simplifica en 3 sumandos y aquí en 4 sumandos. La suma de 4 términos. Para efectos del presente texto básico, la ecuación se reducirá en la ecuación de Bernoulli. Así, para los líquidos y en régimen permanente, se tiene la siguiente forma abreviada. Abreviado está.
Entonces, hay muchos factores que debería de incrementarse esta ecuación para que sea ecuación de la energía. ¿Ya? Pero Bernoulli lo simplifica y lo hace así. Entonces tiene una línea de referencia horizontal, una sección de tubería que puede variar entre un tramo 1 y un tramo 2, puede variar hasta el diámetro, pero la tubería siempre va a tener un eje, el eje central. Ahí está la dirección del flujo. Este eje central nos va a delimitar la altura en 1 desde el nivel de referencia y la altura en 2 desde el nivel de referencia. No necesariamente va a ser aquí, Z1 va a ser mayor que Z2. No, puede ser al revés. Los diámetros. Acá puede ser mayor y aquí menor. O puede ser el mismo diámetro. ¿Ya? En este sistema, ¿qué hace Bernoulli? Experimenta. Coloca un tubito que está en contacto con la tubería, con su medidor de nivel. Puede ser una tubería transparente, no sé, una tubería transparente, y él mide hasta qué altura sube el agua en el punto 1. Es un flujo normal. En el punto 2, hasta qué punto sube el agua. Y esas alturitas lo mide. Aquí está. Con estos valores se mide. Pueden ser las mismas o no. No necesariamente van a ser iguales. Si esto es 5, esto puede ser 4.9. Puede ser. O al revés. 5, 5.1. O 5, 5. Bueno. Entonces, Bernoulli va, con esos valores, hace su cálculo, demuestra. Esto es una altura, ¿no? Que se puede medir también, la altura de la tubería. ¿A qué altura está la tubería? El eje. Igual esto. Entonces, este otro dato también lo determina de esa forma. Lo otro lo va a determinar con fórmula. ¿Ya? Velocidad 1 al cuadrado sobre 2g. Igual acá, velocidad en 1 al cuadrado sobre 2g. Error, aquí debió ser velocidad 2. Mire, presión 1, presión 2. Z1, Z2. Entonces, esta es velocidad 2, una corrección. No se han dado cuenta ustedes porque se ganan a su punto. 2 al cuadrado sobre 2g. Voy a corregir también aquí. A ver, ¿en qué página está esto? 10 por el punto. Y ya está. Lo vamos a marcar. Ya, corrijan velocidad 2 al cuadrado. ¿Ya? Y la pérdida de energía. Yo sé que esto también lo han visto ustedes en el curso anterior. Entre el punto 1 y punto 2, a mayor longitud, esta pérdida va a ser mayor. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula? Darcy nos va a decir cómo se calcula esto. Solo que en este curso lo vamos a tomar en cuenta no solo la pérdida de continuidad, que se llama pérdida principal, sino a esa pérdida le vamos a sumar las pérdidas secundarias, que son las pérdidas por la presencia de accesorios en este tramo de tubería. Entre 1 y 2 pueden haber uniones. Imagínense que entre 1 y 2 van a ser 1 kilómetro de tubería. No hay una tubería que se fabrique de 1 kilómetro. Entonces, cada 5 metros vamos a tener que hacer unión. Y en cada unión va a haber pérdida. En este tramo de tubería puede haber válvulas. Válvulas que van a controlar mayor paso, menor paso, ¿no? Con ese sistema de válvulas que existe en toda la ciudad de Juliaca, regulan el agua, ¿no? Hacia cuál lado va a ir más agua y hacia qué lado menor agua. En la parte alta
Si todas las válvulas estuviesen abiertas, en la parte alta no habría agua. El agua se iría a la parte baja de la ciudad. Pero con las válvulas se controla. Ya se controla de tal forma que en la parte alta y en la parte baja deben tener la misma presión de agua. ¿Ya? Entonces, en todas esas válvulas que se colocan en un sistema de tuberías, va a haber cruces, T's, Y's, de todo, hay pérdidas. Entonces, ahora en el curso vamos a estudiar más esas pérdidas. Vamos a calcular las pérdidas que ya saben calcular, más las pérdidas por accesorios. Entonces, todo esto se suma aquí. Por eso que les he puesto la sumatoria de las pérdidas. Bien, entonces Bernoulli simplifica de esta forma su ecuación. Esto es la energía en 1 es igual a la energía en 2. Esta altura. La energía se mide en metros. Aquí está. Del gráfico, ¿qué diría? La energía en 1, en esta sección, es igual a la energía en 2 más la sumatoria de las pérdidas. La energía vendría a ser del nivel de referencia hasta aquí, más la sumatoria de pérdidas. Pues ahí está. Desdoblando esto, según Bernoulli, la energía en 1 es igual a Z1 que está aquí, más la presión 1 sobre peso específico del agua. Va a ser igual a esto. Z2 más presión 2 sobre específico, velocidad 2, dice acá, mira, ve, acá dice velocidad 1. Velocidad 2 al cuadrado sobre 2G, más la pérdida, las pérdidas continuas y por accesorios. Entonces, se consigue la igualdad. Eso es Bernoulli. Ya saben, Z es la elevación de la energía potencial, P la presión en el punto medio del flujo, peso específico del fluido, velocidad del fluido en el punto de análisis, 1 o 2. G, gravedad, 981 en el Perú. H sub F es la pérdida de carga por fricción. Y singularidad, o pérdidas principales y secundarias. Eso es la pérdida. Ecuación de la energía. Ahí está un ejercicio. Ya estamos en el ejercicio 5. A ver, un segundito, jóvenes. ¿Alguien quiere conversar?
A ver, ya han visto el ejercicio. Un ejercicio de aplicación de la ecuación de la energía o de Bernoulli. Un estanque común. ¿Ya? Un estanque común. Este estanque común vamos a asumir de que el nivel se mantiene constante. Si el nivel es constante o por lo menos en un instante, se puede calcular de aquí la velocidad del flujo, el caudal, ¿no? Todo se puede calcular. Vamos a ver qué dice el ejercicio. Calcular el gasto. Gasto significa caudal. Calcular el caudal del sistema mostrado en la figura. Ahí está el sistema. Si la viscosidad cinemática del agua es 1.2 por 10 a la menos 6. Ya nos está dando la viscosidad. En otras palabras, la temperatura, densidad y todo. Ya con la viscosidad nos da todo. La tubería es lisa, probablemente sea PVC, la tubería empieza acá. Ojo, acá no hay tubería. Desde el punto 1 al punto 2, esto se ha seccionado, ¿no? Considerar únicamente las pérdidas de carga continua. No olvido los accesorios. El diámetro de la tubería de descarga es 2 centímetros. Este diámetro es 2 centímetros. Diferencia de altura del nivel al eje, 5 metros. Longitud de la tubería, 4 metros. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se determina el caudal? Alguien me dirá, se acordará del colegio y me dice, yo necesito Torricelli, la ecuación de Torricelli y ya me resuelve. Sí, Torricelli les puede calcular. Pero ¿cómo sale Torricelli? Precisamente sale de esa deducción de la ecuación de Bernoulli. Vamos a llegar a esa ecuación. Y finalmente decir cuánto es el caudal. ¿Para qué he hecho tanto Bernoulli? Alguien puede decir, ¿no? Es bueno saber cómo salen las fórmulas. ¿Ya? Porque la ecuación de Torricelli se pueden olvidar. Pero Bernoulli no. Es una ecuación fundamental. Primer paso para resolver esto. Marcar los puntos de cambio para el análisis por Bernoulli. Primer punto de cambio, nivel del agua. Aquí le hemos puesto el punto 0. Segundo punto, inicio de la tubería y final de la tubería. Siempre se marca la tubería. Inicio y final. Son 2 puntos fijos de análisis para Bernoulli. Inicio y final de la tubería. 1 y 2. Entonces, de esa más el nivel son 3 puntos. Y vamos a empezar a aplicar la ecuación de Bernoulli en primera instancia de 0 a 1. ¿Ya? De 0 a 1. Bernoulli. Aquí está. Aplicar la ecuación de Bernoulli entre 0 y 1. Z sub 0 más presión en 0, peso específico del agua, velocidad en 0, 2 veces G. En 0. Y en 1 sale así. ¿Por qué no hay pérdidas aquí? ¿Alguien me puede decir por qué no hay pérdidas aquí? ¿Por qué no le he puesto más H sub F? Porque el tubo es liso, no hay pérdidas, ingeniero, ahí lo especifica. No, esa no es la respuesta. A ver, otro. Solo estamos hablando del El nivel es constante, ingeniero, el nivel del agua. El nivel del agua es constante. ¿Pero qué tiene que ver con la pérdida? ¿Por qué no le he puesto acá la pérdida? Por lo que es una sola tubería, ingeniero. No. Ustedes ya han llevado fluidos 1. Deberían de saber. Ingeniero, ¿sería porque no está en el punto 2 desembocando el agua? No está en el punto 2. No. ¿La presión es constante? ¿Qué es constante? La presión, ingeniero. La presión y la presión. No, no hay presión constante.
Mm, Entre 1 y 2 sí puede ser la presión constante. Tampoco, pero bueno, ya. Pero acá no, acá la presión es 0. Aquí en 1 va a haber presión. Ah, en el dato le indica, ingeniero, considerar únicamente las pérdidas de carga en el diámetro 2, o sea, en el último, en el tramo 1 y 2, solo en ese tramo hay pérdidas. Solo en ese tramo hay pérdidas. ¿Y por qué no hay pérdidas entre 0 y 1? Esa es la pregunta. ¿Por qué no hay Porque pérdidas? mm, que el nivel es No constante, estaba ingeniero. subiendo el agua, o sea. No, estos jóvenes. Caramba. A ver, atentos. Los conductos están cerrados, ingeniero. Conductos están cerrados. Nada de No. conducto. A ver, atentos lo que les voy a decir. Entre 0 y 1 no hay pérdida continua porque entre 0 y 1 no hay tubería. La pérdida continua siempre hay en tubería. Entre 1 y 2 sí hay tubería. Aquí no hay. 0 y 1. ¿Alguien me dijo eso? No hay tubería. ¿Ya? Como no hay tubería, entonces no hay pérdida continua. Ya que eso se graben bien, ¿ya? Porque si no... Bien, si es así, reemplazamos valores. Z sub 0, voy a poner el Z0, el nivel de referencia en el eje de la tubería. Z sub 0, 5 metros. Presión, la presión en 0 no hay presión, 0. No hay velocidad, 0. Ya no hay velocidad porque es destape constante. En 2, Z1. Z1 acá, el nivel, 0. Porque es el nivel de referencia. Entonces no coincidir. En 2, sí va, digo en 1, la presión sí va a haber en 1. Aquí va a haber una presión y también va a haber una velocidad. Mantenemos. Simplificamos estos reemplazos de valores y al mismo tiempo despejo la presión en 1. Entonces, presión en 1 va a ser igual a 5 menos velocidad 1 al cuadrado sobre 2G. Ecuación. Ecuación 1 quedaría acá. Luego voy a tomar Bernoulli entre 1 y 2. Bernoulli entre 1 y 2. ¿Qué va a pasar? Ahí está. 1, 2. Ahora sí hay tubería. Ahora sí va a haber pérdida. ¿Ya? ¿Qué más puedo sacar entre 1 y 2? 1 y 2. Los zetas van a ser iguales. Ceros. Las velocidades. ¿Qué va a pasar con la velocidad? El diámetro, el mismo diámetro, la velocidad va a ser única. El caudal también va a ser único. Eso ya sabemos porque el flujo va a ser permanente, no, en este caso uniforme. Ahí está, reemplazando valores entre 1 y 2. Las velocidades, que sea velocidad única, ya sea 1 o 2, solo velocidad. Z1 y Z2 son iguales. Entonces queda lo siguiente. ¿Ya? Velocidad 2, velocidad 1, los dos se van. Presión 1, presión 2. ¿Qué va a pasar con la presión? En 1 va a haber presión. En 2, y está libre en la atmósfera está allá. Entonces 0. De esto, nuevamente despejo presión 1 con la finalidad de igualar estas dos ecuaciones. Simplemente me va a quedar la sumatoria de las fuerzas, la sumatoria de las pérdidas. ¿Ya? Todo se hace 0. Entonces luego voy a igualar 1 y 2.
Entonces voy a igualar este término de la derecha y el de la derecha. De las ecuaciones 1 y 2. Esto viene de acá y todo esto está aquí. Fíjense qué queda. La sumatoria de las pérdidas es igual a 5 menos velocidad 1. Ya no pongo velocidad 1 porque es únicamente velocidad. La velocidad es única. Velocidad al cuadrado sobre 2g. Este 5 creo que en Torricelli le hace diferencia de Z1 menos Z, algo le pone. Aquí está, ¿no? Z0 menos Z2. Esto es el 5. Entonces, esto es igual a H. Esa diferencia de Z es igual a H. Ya obteniendo fórmula, ese H es igual a 5. Y el H sub F, por dar sí, nos va a dar esta fórmula. Fricción, longitud, diámetro, velocidad al cuadrado sobre 2g. Menos, aquí está el otro, ¿no? Entonces, lo que está pasando es esto, pasa al otro lado a sumar. 5 se queda, 5 es H. Pérdida continua más, esto pasa al otro lado. Por eso que está sumando acá. Entonces, esto queda como fórmula para este tipo de ejercicios, ¿no? Cuando tengamos de un estanque y una desembocadura por una tubería. Entonces ya esto va a quedar como fórmula. Este análisis que también sirve para eso. Ya reemplazando valores, fíjense, velocidad al cuadrado sobre 2g, factoriza, y aquí quedaría fricción, longitud, diámetro. Fricción, longitud, diámetro, más 1, ¿no? H, que es igual a 5. Entonces, así se simplificaría vuestro ejercicio y a partir de eso empezamos a reemplazar los valores. ¿Ya? Hasta ahí nos ayudó Bernoulli. Ahora el resto hay que trabajar. Viscosidad 1,2 era dato. Rugosidad del material 1,5 por 10 a la menos 6 es la rugosidad absoluta, ¿no? Que está en metros. Y el diámetro de la tubería. Reemplazamos valores porque acá tengo longitud, diámetro. Longitud de la tubería sabemos que es 4 metros, ¿no? Longitud 4 metros. Esto podemos aumentarle acá. También ya sabemos, ¿no? Longitud igual 4 metros. ¿Qué más? Velocidad, no sabemos. H igual a 5, eso ya está. Con esos datos reemplazamos en la fórmula. Ojo, despejamos velocidad. ¿Ya? Despejamos velocidad y así nos va a quedar. 2G, 2 gravedad multiplica por 5. Y aquí está. 2 gravedad multiplica por 5. Y todo el paréntesis pasaría al denominador. ¿Ya? Despejando la velocidad al cuadrado. Entonces, fricción, 4 metros, el diámetro, longitud, diámetro, y el 1 constante. Finalmente, velocidad al cuadrado va a quedar 98.1 sobre 200 fricción más 1. Así quedaría, simplificado. A partir de eso, fíjense, a partir de eso lo que se hace, bueno, supongo que esto también han hecho ustedes ya, es de que se asume un valor para la fricción. ¿Ya? Como es tubería lisa, entonces yo les recomiendo que siempre se asuma 0.020 o 0.0200.
Se asume este valor. Y como ya sumo F, ya puedo calcular la velocidad. Fíjense, 0.0200 reemplácenlo aquí por 200 más 1, luego divídanlo y este cuadrado significa raíz cuadrada, ¿verdad? Raíz de todo eso debe salirles 4.429. Ojo, 4 cifras significativas. ¿Ya? Yo siempre trabajo con 4 cifras significativas. Entonces, 4.429 metros por segundo. ¿Alguien está operando con su calculadora? Pasaron lista y se han ido a dormir, creo. ¿Están comprobando? 44.329, está bien, mi ingeniero. Ya, muy bien. Bien, entonces hay que estar, no lo hago tan rápido como para que ustedes no, se les está dando tiempo para que puedan estar comprobando. Hallar una velocidad. Con esa velocidad pueden hallar Reynolds. ¿Qué dice Reynolds? Velocidad por diámetro sobre viscosidad. La velocidad, acaban de tenerlo, Reynolds, digo, diámetro es dato, 2 centímetros o 0.02 metros. Y la viscosidad también es dato. Ahí está. Entonces, se puede calcular Reynolds. ¿Cuánto salió Reynolds? 73.820. No sale así. Vamos a ver, mi velocidad es Ya ve 4. que no. 73.816.7. Ya, muy bien. ¿Quién me halló eso? Yo, ingeniero. Ya, muy bien, Lanza. Ya, tiene que trabajar así, ¿ah? El resultado no es así. ¿Y por qué le he puesto así? A ver. Redondeo. Estoy redondeando a 4 cifras. Aquí están las 4 cifras. El 16, ya, tendría 5 cifras si es que trabajo con 5. Entonces tengo que redondear a 4 cifras. El 6 redondea al 1 y 20 se convierte. ¿Ya? Bien. Si trabajan con 16 no hay ningún problema, pero por lo menos el 6 redondeenlo. El decimal, ya no trabajan con decimales. Entonces, después del 6 creo que dijo un 1. Bueno, igual, no varía, 16 quedaría. ¿Ya? Pero acostúmense mejor a las 4 cifras. Estamos redondeando. Tengo Reynolds. Voy a calcular la rugosidad relativa. Rugosidad relativa a la fórmula que me dice. Rugosidad absoluta entre el diámetro. La rugosidad absoluta, 1.5 por 10 a la menos 6, y el diámetro 0.02 metros. Se divide y sale esta rugosidad relativa. Aquí suelo trabajar con 3 cifras significativas. Seguramente aquí sale un 0 y están las 3. ¿Ya? Debe ser así. Todo trabajo con 4, excepto el valor de F, la fricción, y el valor de la rugosidad relativa. Lo demás todo con 4 cifras. Calculamos la fricción. Esto para calcular la fricción se hace con fórmula. ¿Tienen la fórmula? Me adelanté con este ejercicio, pero más adelante está la fórmula. A ver, voy a avanzar. ¿Ya en qué página estoy para regresar rápido? Hay más ejercicios. Y la fórmula lo tienen aquí. Vayan marcando. ¿Dónde está la fórmula?
No está en este texto, está en el otro archivo. No, no hay. Está en el siguiente archivo. La fórmula 0.25 sobre el logaritmo ya mejor les voy a presentar para que no estemos queriendo adivinar. Pero márquenlo también en su texto. Aquí está. Para calcular la fricción. Existen muchas fórmulas. 1, 2, 3, 4. Uy. Ante tanta fórmula, nosotros vamos a utilizar esta. ¿Ven, no? F. 0.25 logaritmo K sobre D. ¿K sobre D qué es? Rugosidad relativa. El valor que acabamos de hallar, 0.000075. Eso es. 3.7 más 5.74. Reynolds a la 0.9. Reynolds también ya tenemos. Todo al cuadrado. Y les va a salir el valor de F. Eso márquenlo en su texto, la página 24. Ecuación modificada del anterior. Flujo turbulento. La fórmula que debíamos usar es esta otra. ¿No? Es esta otra, pero vamos a trabajar con esto. La mayoría de textos trabajan con esto. Ya en su momento les voy a explicar cómo se debe trabajar con cada una de las fórmulas. A ver. Regresamos. ¿Estoy ahí? Ecuación de la energía. Estamos acá, ¿no? ¿Se ve? Sí, ingeniero. ¿Se ve, no es cierto? Ya, entonces con esa fórmula les va a salir F igual a 0.0194. Ingeniero. Ya, con esa fórmula. La fórmula también ya lo conocen ustedes porque estamos repasando el curso. A ver. Dice, esta F es distinto al asumido. 194 es distinto a 200. Por lo tanto, se debe repetir la iteración. Entonces, nuevamente, repito. En vez de F en la ecuación, aquí está la ecuación general. Le pongo ya no 200, 0.0200, sino 0.0194. Aquí nada más, en este F. Y me va a salir otra velocidad. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo de nuevo todo, desde acá. Entonces, F es 0.0194, ahora calcula la velocidad. Y me va a salir esta otra velocidad. Compruébenlo, jóvenes. No sé si estamos haciendo muy lento, pero nos falta todavía. Este capítulo debemos acabar hoy. ¿Sale esa velocidad? Ingeniero. Ya. Con esa nueva velocidad se puede hallar también Reynolds. Aquí estaba la fórmula de Reynolds. Reynolds es igual a la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad. Velocidad, el diámetro es 0.02 y la viscosidad también es dato.
Entonces sale el nuevo Reynolds. Con el nuevo Ingeniero, Reynolds, diga, sí sale exacto, ingeniero. ya igual está redondeando a 4 cifras significativas. La rugosidad relativa es el mismo, no cambia. ¿Por qué? Porque la rugosidad de la tubería y el diámetro son constantes. Entonces trabaja con esto. Reemplaza nuevamente en la fórmula general y les va a salir la fricción 0.0194. Ahora sí, el anterior también tenía el mismo valor y el calculado nuevamente con otra velocidad salió lo mismo. Y eso es señal de que el ejercicio ha terminado, o van a seguir saliendo los mismos valores y sigo haciendo iteraciones. Como tengo la fricción, mi resultado Reynolds va a ser 74.730. Y mi velocidad en ese sistema de la tubería aquí, la velocidad Reynolds es uno solo. Entonces, lo que más me interesa a mí es la velocidad. Velocidad por área, tengo el caudal. ¿Qué me pedía? Calcular el caudal. Entonces, teniendo la velocidad para 2 centímetros, pueden hallar el área. Velocidad por área, y ya tienen la respuesta. Entonces, la velocidad es 4.484 metros por segundo. Esa es la velocidad. Reemplace con el área de 2 centímetros lo pueden hallar y les va a salir este caudal. Y hemos resuelto. En metros cúbicos por segundo. Si quiero a litros, lo multiplico por 1000 y tengo 1.41 litros por segundo. Debe ser 1.409, ¿no? 409. Y lo correcto es eso, con 4 cifras. Pero bueno. Se halló el caudal. Siguiente ejercicio. Este ejercicio también está resuelto en el texto de Arturo Rocha. Ya en el texto está resuelto. Tal vez no esté con el mismo detalle que le estamos explicando, pero está resuelto. Fíjese, calcular el gasto que fluye en el sistema. Aquí hay tubería. Si la tubería es de material liso, o sea, igual que el anterior, de 10 centímetros de diámetro. Ahora sí, el diámetro es poquito más, ¿no? La viscosidad del agua es 1,25 por 10 a la menos 6. Nos da también la viscosidad. Lo primero que hacemos es, ubicamos los puntos de la tubería. Los 2 puntos de la tubería. Para hacer Bernoulli necesito los 2 puntos. Luego, los niveles del agua. Esto de abajo es otro estanque. De tanque a tanque está yéndose el agua. Entonces, los 2 niveles, al final tengo 4 puntos. Punto 1, 2, 3 y punto 4. Punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4. La tubería está sumergida, fíjense. 1 metro está sumergido. ¿Ya? Del nivel 1 metro se ha sumergido. Bueno, esto les vamos a dar pautas para que ustedes puedan revisarlo. ¿Ya? Revísenlo, tienen el apunte a la mano. Revísenlo y a la siguiente clase me hacen las preguntas si no sale igual o por qué sale 6 o cosas así. Estudienlo este ejercicio. Listo, ingeniero. Ya, estudienlo y ya me tocaría avanzar el siguiente nomás ya. Con esto empezamos a la siguiente clase.
¿Ya? Esta es la última parte ya de este capítulo 1. Listo, jóvenes. Compruébenme las respuestas, pero no me hagan mecánicamente, sino entendiendo. ¿Ya? Entendiendo qué es lo que están haciendo. Ahí están los resultados. ¿Ya? Paso a paso está. Bien, jóvenes. Con eso vamos a concluir la sesión del día de hoy. Delegado, delegada. Presente, ingeniero. Ah, muy Sí. bien, está en la mano. ¿Algún informe quieres hacer alcance respecto a tus textos? ¿Terminaste de repartir? Aún no, ingeniero. Ya, jóvenes, recojan su texto. He visto la lista que maneja sus delegadas y está bastante ordenado y bien. Hay una gran cantidad de estudiantes que están con su texto. ¿Ya? Entonces, qué bien, me alegra bastante porque veo que están poniendo todos el interés. ¿Ya? Pero que no quede en comprar el texto, sino tienen que estar revisando constantemente. Ya, se le ha dejado unos cuantos textos también a la delegada, que me mostró una lista y ¿no? La cantidad de matriculados continúa en aumento. Ya, entonces, del texto en comparación al del semestre pasado, tiene ligeras variaciones. No hay inconveniente si alguien ya lo ha adquirido el semestre pasado, no tengo inconveniente, ya puede manejar. Ya, yo tengo la lista de los que han adquirido. Esto es en el caso de algunos que están volviendo a llevar el curso. Ya, no hay inconveniente, entonces solo me tienen que avisar. Entonces yo voy a buscar mi registro del semestre pasado y voy a ver que si efectivamente ha adquirido el texto. ¿Ya? Eso, y por otro lado, a ver qué más. Si tuviesen alguna inquietud, alguna pregunta, jóvenes. Creo que nada. Todo está bien, ingeniero, está entendible las clases. Ya, ojalá sea así, jóvenes. Ojalá. Y no se me pierdan. ¿Ya? Menos mal ya tienen el texto y ya vayan viendo si es posible la siguiente clase. Vayan viendo, ya no es. Entonces ya saben Ingeniero, qué una vamos a hacer. consulta. Dígame. ¿De qué texto en específico está avanzando, ingeniero? Ya, se ha hecho alcance del texto, o sea, prácticamente todo esto que estoy compartiéndoles en pantalla, se les ha entregado en un texto, está impreso. ¿Ya? Y ese texto lo está distribuyendo la delegada como se ha quedado en la primera clase. Entonces se le ha dado a la delegada porque ella es la que es responsable, ¿no? Responsable de la distribución para que no me estén buscando uno a uno ustedes ni preguntando. Entonces la delegada es la que ha recolectado Ingeniero, los dineros y ya se le ha entregado también. ingeniero, disculpe, ¿nos puede facilitar el número de la delegada? Porque algunos estamos retomando y no lo tenemos y no tenemos comunicación con la delegada. Y ya, a ver, en el chat que les ponga su celular para que y ustedes también estén. Ya, revisa el chat, ahorita ya nos puso su teléfono. 967-08-2942. Ahí está en el Ingeniero, chat. una consulta. ¿Las fórmulas, ingeniero, está en el libro o es en el anterior que usted dio? Está todo en el texto. Todo lo que se va a necesitar está en el texto. ¿Ya? Todas las fórmulas, las tablas, los ábacos, todo lo que se va a utilizar está en el texto que se está distribuyendo. No, ingeniero. Listo, jóvenes. Todo en orden, en todo caso, traten de aliarse lo antes posible, ya regularicen y no tengamos inconvenientes más adelante, jóvenes. ¿Cuánto me gustaría no tener ningún desaprobado? ¿Cuánto me gustaría? ¿Ya? Pero eso está
Eso va a depender de ustedes, no de mí. Disculpe, ingeniero, ¿se va a llevar cuaderno este semestre? Habíamos quedado de que todos aquellos que van a adquirir el texto no van a hacer cuaderno, van a hacer un cuaderno, pero un cuaderno ya más reducido, un cuaderno de tareas nada más. ¿Ya? Y los que no Ah, van a tener el texto tienen que presentar su cuaderno. ¿Ya? Igual, yo no les voy a descontar puntos, nada, no puedo obligarles. ingeniero, una pregunta. En el cuaderno reducido, estos ejercicios también lo vamos a copiar, o sea, lo vamos a resolver. No. Ah, ya, solo los subtítulos nada más. Solo lo que se le va a dejar tarea, Ah, la tarea nomás, ya, ingeniero. solo las tareas. ¿Ya? Así va a ser, jóvenes. Ingeniero, disculpe usted, yo por ejemplo estoy llevando ya el curso y yo por ejemplo ya tengo el texto, ingeniero, entonces, ¿sería bueno que vuelva a comprar el texto? No necesariamente, no. Tal vez si es que desean, no, muy poco se ha cambiado, muy poco se ha mejorado, ¿no? Muy poco. Entonces pueden manejar el texto anterior, no hay inconveniente. Listo, ingeniero, muchas Me gracias. hacen conocer para yo buscar, verificar si efectivamente ha adquirido ya el texto, ¿ya? Listo, ingeniero, sí, sí, Y si ingeniero, sí he alguien está adquirido el comprando texto. 2 veces, también me hacen saber, ¿ya? Por si acaso les digo, ¿no? Porque no está bien que también estén junto con los demás. Listo, jóvenes. Ahora sí, hasta la próxima. Listo, Hasta la próxima, ingeniero. Tenga buen día. Hasta la próxima clase, ingeniero. Hasta el miércoles. Buen día, El jóvenes. día miércoles, ingeniero.